Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando el día de hoy en nuestra conferencia. Me presento, mi nombre es Diana Brigitte Valderrama, soy estudiante de primer semestre de Fundamentos de la Información. Vamos a realizar el día de hoy la conferencia con respecto a la información y su impacto. Entonces, en primera instancia, Mi nombre es Liliana Isabel Torres Herrera. Estamos en el grupo 3 de Fundamentos del SITBA. Vamos a iniciar. ¿Qué es la información? bueno, la información la podemos definir en varios aspectos. Uno de ellos es todo lo que el ser humano puede analizar. Esto le permite orientar todo lo que conoce hasta sustentar nuevo conocimiento. ¿Qué significa esto? Que cuando un usuario o un cliente puede leer varias veces un mismo libro, va a encontrar nuevas cosas. Entonces significa que va a adquirir más conocimiento. Podemos decir que que con la información permite que el ser humano pueda tener un mayor conocimiento. Igualmente, entre más uno lea, entre más uno se instruya, entre más fuentes uno investigue, más conocimiento va a adquirir. La información se produce cuando hay algo nuevo, cuando hay una sorpresa, cuando hay un valor agregado a ese conocimiento. Lo que está en el cerebro no es información. La información no es conocimiento. La información es lo nuevo que uno adquiere. La información la procesamos, la decodificamos, entendemos y la podemos explicar con nuestras propias palabras cuando la interiorizamos. La información genera ideas de transformación. Ahora vamos a hablar sobre las características de la información. Diana, el audio. Ay, perdón, qué pena. En cuanto a las características de la información, podemos decir que tenemos la objetividad, que es identificar la veracidad de las fuentes de donde proviene la información. La exactitud, que los usuarios queden satisfechos con la información encontrada en cada una de las fuentes que estén investigando. Y válida, se define válida cuando al encontrarse la información es real y las páginas muestran las fuentes de información. Otra característica de la información es la continuidad. La información debe ser permanente y disponible para ser verificada por sus usuarios. Debe ser completa, no debe haber faltantes, debe haber integridad en la información. Asimismo, debe ser oportuna, estar disponible en el evento que sea necesario. Debe ser comparable, permitir la confrontación con otros datos equivalentes o parecidos de otras fuentes de información. Bueno, vamos a hablar de los atributos de la información. En cuanto a los atributos de la información, tenemos la finalidad, poder entregar la información a los usuarios, dejando pues en claridad que esa información también debe ser acorde a la edad, al nivel educativo, dependiendo de la necesidad de lo que busque el usuario o el cliente. La información debemos saberla entregar de acuerdo al usuario y también los medios y recursos son importantes a la edad de poderles suministrar también según la edad, el origen, la cultura o la educación. El modo y forma y formato, podemos decir, puede ser el formato físico según lo que esté buscando el usuario, ya que si el tema es científico, pues también tenemos que guiar al usuario o al cliente, porque si es en físico, en un tema de medicina
o de ciencia o de la parte tecnológica, puede que el libro sea obsoleto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como bibliotecólogos o bibliotecarios? Es ofrecerles las herramientas tecnológicas actuales o las herramientas de inteligencia artificial que tengamos que tiene la biblioteca en cuanto a los recursos digitales. En este caso podemos en la biblioteca CRAI de nuestra universidad cuenta con una plataforma en que ellos tienen unas bases de datos actuales, libros y revistas actualizados. Entonces, ahí podemos encontrar la información muy bien actualizada para poderle brindar a nuestros usuarios y a nuestros clientes. Y la redundancia, el exceso de información crea confusión, lo cual no es viable la toma de decisiones. Con respecto a esto, pues hay que mirar varias fuentes de información, pero que esas fuentes de información manejen la misma información que estamos buscando, porque si vamos a unas fuentes que son desconocidas, podemos encontrar información falsa. Entonces ahí es donde podemos crear confusión. Eso es lo que tendríamos en atributos de la información. Otro atributo también es la eficiencia, la calidad de la información en que se entrega a los usuarios, la velocidad con la que podemos transmitirla. La frecuencia, es importante recibirla a tiempo y sin excesos. Entre más, no quiere decir que la calidad sea mejor. Muchas veces es mejor ser puntual, ser concreto y tener datos sin exceder la calidad de la información. Costos. Es una ventaja. Un ejemplo que tenemos en la biblioteca CRAI de nuestra universidad es que los documentos son gratis. No debemos pagar por descargar un libro, por acceder a información. Esta la tenemos gratis en la biblioteca. La confiabilidad de las fuentes, como decía Diana, es importante. No todo lo que está en las redes sociales, no todo lo que está en las plataformas es real. Hay que verificar su información. Muchas veces se presentan noticias en el momento cuando sucedieron hace 4 o 5 años, entonces hay que tener cuidado con lo que compartimos. La exactitud debe tener valores concretos y reales. La validez es detallada y puntual. Todos estos atributos de la información hacen que esa calidad llegue al usuario que está buscando esa información para su investigación, para su conocimiento. Bueno, vamos a hablar de los usuarios de la información. Hay que saber entregar la información según el nivel educativo, edad, origen, idioma, como habíamos dicho anteriormente. Los usuarios de la información pueden ser de niños, bachilleres, profesionales, también la misma familia puede ir a la biblioteca a solicitar información, una familia. Entonces debemos saber entregar esta información. Tenemos 4 tipos de usuarios: usuarios potenciales, real, interno y externo. Eh, el usuario potencial son todos los que consultan la información en la universidad o en la empresa. El real es el usuario que a diario consulta o que consulta más seguido a la información. El interno son los funcionarios de la organización. En el caso de una empresa, pues los mismos empleados de la empresa. En caso de la universidad, tendríamos a los estudiantes y a los docentes. Y en los externos son los ajenos a la empresa o a la universidad. Son aquellas personas particulares que por X o Y motivo solicitan la información que necesitan. Tenemos que tener unas estrategias de búsqueda, saber buscar la información, saber buscar las fuentes de información, entender lo que los usuarios nos están solicitando. Entonces es poderles ofrecer herramientas más avanzadas, poderles ofrecer herramientas que realmente les sirvan a ellos para que puedan adquirir su información que necesitan.
Vamos a hablar ahora sobre la búsqueda y la recuperación de la información. La búsqueda de la información y la recuperación dependen de esa búsqueda, como yo la haga, como yo la elabore, depende de la calidad del contenido que voy a obtener. Los tipos de información deben ser validados y arbitrados, como en nuestra biblioteca CRAI, que hay un equipo que los evalúa. Dependiendo de cómo realizo la búsqueda, así serán los resultados de los documentos recuperados. Hay una exploración sobre lo que quiero. Tengo que empezar a mirar dónde voy a buscar, qué fuentes de información, qué plataformas, cuáles son confiables y su vigencia. En la biblioteca CRAI de la Universidad del Quindío tiene material vigente, confiable, un equipo de trabajo lo audita, se nutre y comparte con otras universidades, editoriales y convenios que benefician al usuario. Es una fuente muy confiable de información. Bueno, vamos a... Entonces, ¿cuál es el impacto? El impacto de la información, de toda esa búsqueda, va a tener un impacto. ¿Cuáles podrías explicarnos, Diana? Bueno, en cuanto a los impactos que podríamos tener de la información es poder tener grandes historiadores, poder ser un país de alta y avanzada tecnología y poder tener grandes científicos. Correcto. La forma en que se entrega esa información al usuario final determina su impacto al recibirla. Así como yo le entrego esa información, para el impacto que genera en el cliente o en el usuario, esa percepción se mide. Si yo le entrego una información de forma visual aburrida, de forma hasta auditiva, la música, los medios audiovisuales, los medios 3D, la inteligencia artificial, todo eso que captan los sentidos del usuario genera un impacto. La influencia de los medios audiovisuales o los medios de comunicación, cómo se entrega al usuario final, influyen. Nos damos cuenta, un ejemplo, en los periódicos, la primera plana, sabemos que es la noticia más importante. Ese tipo de información, los titulares, la forma en que se entrega esa información es el impacto final que influye hacia el usuario, hacia el televidente, hacia el ciudadano. La calidad de la información o CI, percibida por los usuarios como organizaciones o individuos, asimismo como sus características y el contexto en que se los entregamos, han demostrado que la interacción entre la calidad de la información y el individuo generan intervención en la organización. Esto lo tomamos de la biblioteca CRAE, pueden tomar la referencia que ahí citamos. Es un documento donde una universidad genera una investigación sobre el impacto de la calidad de la información en los individuos. Pues, ¿qué quedamos en, qué se queda como mensaje? Es informarle pues a las personas que nos están acompañando el día de hoy, es que como alguien nos enseñó, no mastiquemos entero, analicemos la información, eh, eh, Las busquemos fuentes. fuentes, sí, busquemos fuentes confiables. Entonces, no traguemos entero, sino mastiquemos. Es importante la fuente. eh, no todo lo que circula en redes sociales debemos compartirlo. Hay que tener cuidado con lo que compartimos, con lo que descargamos. Hay que tener seguridad en la información, tanto en redes sociales como en todos los medios en que se entrega la información. Agradecemos a nuestros familiares y a ustedes que nos están escuchando el tiempo que nos han dedicado. Gracias. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.